Buenas tardes, el Señor os dé la paz. Creo que es un gusto grande el disfrutar de esta charla de hoy. Estamos en el 70 aniversario de la coronación de la Virgen de Regla y para que esto no pasara así, desapercibido, pensamos desde la fraternidad hacer un par de encuentros, un par de charlas. Una fue del hermano mayor de la Macarena, hace unos días, se titulaba María coma a la Virgen, fue una cosa realmente bonita. Fue algo en que, buscábamos la imagen de la Virgen, el retrato espiritual de la Virgen. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Claver, y él nos va a hablar un poco más de nuestra historia particular. ¿Qué pasó el 5 de septiembre del 1954 en esta villa a la puerta de nuestro santuario? Creo que también es muy bonito porque habla de nuestras raíces, habla de nuestra historia, habla de nuestra espiritualidad, de nuestra Virgen y de nuestro santuario. Y vaticino que vamos a disfrutar mucho. Presentar a Juan Carlos es fácil y difícil a la vez. Es fácil porque es hermano, es franciscano seglar. Él hereda de su padre este gusto y regusto por esta casa y por estos frailes, y a lo largo de su vida camina con nosotros de muy distintas maneras. Yo voy a hablar de los 10 años que llevo en Chipiona, en los cuales él pues se autoproclama, y yo así lo acojo, como mi vicario secular, porque entre los dos hacemos muchas cosas, entre los dos nos informamos y entre los dos hacemos historia de salvación común, historia de franciscanismo común. Como es mi vicario secular, pues yo siempre que tengo algo le pregunto y él me indica y me aconseja. Entonces, cuando preparábamos las charlas, evidentemente tuve poco que pensar. Dije, estoy buscando a alguien de la villa, evidentemente no podemos buscar a alguien que estuviera y que tuviera una cierta adultez, porque nos metíamos en los 90 años, 70 años de coronación, y qué menos que 20 años, pues nos metíamos en 90 años. Teníamos una persona que lo podía hacer, que es Amalio González, pero Amalio González dijo redondamente que no, porque él ya no se encuentra. Entonces, evidentemente, todos los ojos, por lo menos los míos, miramos a Juan Carlos. Como no le pregunté si quería hacerlo, pues él no tuvo que responder. Lo ha hecho y aquí estamos. Entonces, agradecerle este trabajo, que yo sé que lo ha disfrutado muchísimo, y a vosotros deciros que disfrutemos de su trabajo y de su exposición en estos minutos que van a venir. Gracias, Juan Carlos, por estar, por ser, por acompañarnos y por el servicio que esta tarde la casa y la fraternidad te piden. Yo os pido que le demos un aplauso. Muchas gracias, Padre Superior, por tus palabras, como siempre. Gracias al señor alcalde por su presencia y a tantos amigos como veo aquí que hoy han querido estar con nosotros. Los agradecimientos los quiero dar al principio y veréis que, porque después al final se olvidan muchas personas. Así que gracias a todos por vuestra asistencia. Cuando el Padre Superior me estaba hablando un poco de este tema, pues él me dice, pues ya te voy a medio verano, porque esto es un trabajo y no sabe, Padre Superior, cuánto he disfrutado con tantos datos como he llegado a manejar de la coronación de nuestra querida Virgen de Regla a través de todas estas cosas que he estado viendo
todos estos meses o todas estas semanas. Así que las gracias no me las des tú a mí. Con esta charla, diciendo así. Pasado viernes 2 de agosto tuvo lugar, me voy a poner ya estas antiparras, como decía mi abuelo, que habitualmente no las uso, pero hoy creo que me vienen mejor. El pasado viernes 2 de agosto tuvo lugar la presentación del cartel y de los actos de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Regla en el santuario. Yo ya tenía un encargo, no hacía muchos días, del Padre Superior para escribir algo sobre la coronación de la Virgen. Como ustedes saben, esta presentación cuenta desde hace muchos años del buen hacer y mejor expresarse de nuestro hermano capuchino, Fray José de Sanlúcar, el cual dirige siempre su mejor verso y prosa en alabanza a la Santísima Virgen de Regla, a la que siempre le regala expresiones de su más que demostrado cariño y devoción. Era aquí el reflejo de todo esto. Pero este año, y muy especialmente, hacía hincapié en la circunstancia de concurrir el 70 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de Regla el día 5 de septiembre de 1954, llevada a cabo por el excelentísimo señor don Pedro Segura y Sáez, cardenal arzobispo de Sevilla. Hacía una glosa de las maravillas religiosas conseguidas, de la demostración del multitudinario cariño del pueblo llano y de las personalidades de allende todos los lugares que se habían congregado en torno a la Morenita, que convirtieron este acto en uno de los acontecimientos religiosos sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Andalucía. Que ya era momento de ir organizando el cumple de las bodas de platino de este evento en su 75 aniversario para 2029, para que estuviera a la altura y le hiciera honor a lo conseguido en la coronación. Siendo conocedor de la sapiencia de Fray José, me dije, esto es cuestión de informarse a fondo del tema. Aquí se está tratando de palabras mayores, como decimos aquí en Chipiona. Me dirigí en busca de datos e información donde sabía que podría encontrarla. Y desde aquí quiero agradecerle su ayuda y colaboración a mis amigos Amalio González, que como ustedes saben tiene el archivo personal de la historia reciente de Chipiona más importante de Chipiona, a mi amigo Juan Luis Naval, el cronista de la villa, y sobre todo a mi querido amigo el Padre Jesús España, que maneja y conoce como nadie los archivos de esta casa. Y efectivamente, a raíz de los documentos que he tenido la suerte de estudiar, os puedo garantizar que fue un evento grandioso y que extractadamente, por la cuestión del tiempo, trataré de llevar a ustedes de la mejor manera posible. No quiero comenzar sin antes felicitar desde aquí al hermano mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, don José Antonio Fernández Cabrero, por la magnífica charla que nos ofreció en este mismo lugar el pasado 9 de agosto sobre María, la Virgen, digna de cualquier congreso mariológico y que declamó con una sencillez, actualidad y frescura que hizo la delicia de todos los asistentes. Y por eso yo me atrevería a pedir hoy en la lejanía otro aplauso para él porque se lo mereció. Y ya sin más demora os digo cómo se comenzó a preparar la coronación, para que veáis a dónde llegaba la importancia de este evento, que pensamos, bueno, el día 5 de septiembre de 1954. Las intenciones y deseos generales que desde hacía mucho tiempo se venían abrigando en torno a este tema se hicieron públicas por primera vez
en la inauguración de la restauración del Humilladero el día 2 de agosto de 1948, 6 años antes. Siendo rector el padre Ángel Vizcarra, se colocaron la azulejería de los laterales, el altar, la imagen de la Santísima Virgen y la pintura de la bóveda del techo, que hace 2 años restauró la prestigiosa restauradora chipionera afincada en Sevilla, Eva Claver de Zardi, mi prima, hermana. Este año fue prolífico en muchas cosas, pues no hay que olvidar que en el mes de noviembre de ese mismo año se inauguró la gran obra de los franciscanos con los niños de los campos de Chipiona. La Escuela Capilla del Pinar de Peritanda en la finca de Caballero, exactamente en noviembre de 1948. Con la iniciativa y el empuje del padre Francisco Juárez, la ayuda de toda la comunidad y el apoyo económico imprescindible de la Fundación Luis Caballero, a cuya costa corrió la obra necesaria para la escuela, la casa de la maestra y el sueldo de la misma durante los 25 años que duró su funcionamiento. Allí se impartieron clases a 75 niños por curso en horarios de mañana y tarde. Se vinculó a esta fundación con las obras sociales del santuario a través de la persona de su presidente, don Luis Caballero Noguera, el cual sería un puntal muy importante en la organización de la coronación, como ya veremos. En el capítulo provincial celebrado al año siguiente, se acordó que se iniciara cuanto antes la propaganda y los primeros preparativos, ya estamos hablando de 1949, de la coronación, que en cuanto fuera posible había de realizarse en aquel mismo trienio. El capítulo quería que se hubiera hecho entre 1949 y 1952. Pero por mucho ímpetu que le pusieron, se dieron cuenta que era una cosa excesivamente gorda y que no iba a ser posible en tan poco tiempo, de aquellos tiempos. Porque estamos hablando ahora, y yo siempre cuando comento estas cosas digo que hay que traspapelarse a aquellos tiempos. Ustedes se imaginan al Padre Superior ahora que tiene un móvil, que ahí le cabe todo, y tiene 20 WhatsApp funcionando, 20 llamadas inmediatas a cualquier lado del mundo. El Padre Bernardino Cerín Jáuregui, que era el rector en su momento de todas estas cuestiones, para organizar todo esto, se llevaba todos los días pegado al 25. ¿Ustedes sabéis lo que era el 25? El teléfono del santuario, el número 25. Y era cuando se descolgaba el teléfono y estaba en la pared y se salía una señora operadora en Chipiona, Belén o la Julita. Sí, dígame, padre, porque ya sabía que era el santuario cuando veía que era el 25. Necesito una conferencia con Sevilla, urgente, por favor. Padre Bernardino, 3 horas de demora. ¿Ustedes saben lo que era esto, no? Que hasta dentro de 3 horas no podían hablar. A ver si se la consigo en 1 hora. Y allí pendiente de que yo lo llamo. Fijarse cómo eran las cosas, cómo eran las cosas en el año 1954. No pudo ser en ese trienio. De este capítulo, sin embargo, surgieron nombres decisivos dentro de la orden para los temas de la coronación, por su implicación en la misma, como fueron el padre provincial Agustín Zuloaga y el nuevo rector, padre Antonio Baltuille, que fue el gran impulsor de estos 3 primeros años desde el santuario. Porque no hay que olvidar que aparte de todas estas personas y todo esto que vamos a hablar aquí, el empuje importante de toda esta cuestión lo dio la orden franciscana, no solamente a nivel de este santuario, ni a nivel de la provincia en aquellos momentos, que era la provincia de Granada de Nuestra Señora de Regla, sino de la orden franciscana en general en España. Se hicieron muchas de las mesas petitorias que se prepararon en Chipiona en casi todos los conventos de Andalucía y Marruecos.
Por eso os digo que la orden franciscana estaba implicada desde el primer momento en la coronación de la Virgen de Regla. En el año 1951, en el que nací yo, vio la luz pública el primer número de la revista bimensual El Santuario de Regla, como un órgano de divulgación de este evento que dirigía el padre José Martín. Si bien el anuncio oficial de la coronación no se llevó a cabo hasta el número correspondiente a los meses de julio y agosto de aquel 1951. Se colocaron grandes carteles en todo el pueblo que invitaban a los fieles y devotos a colaborar en la coronación en la medida de sus posibilidades, que se presentaba a todos como grandiosa y colectiva empresa. Inmediatamente se organizaron las primeras juntas pro coronación en muchas localidades para recaudar fondos, estando al frente de todas, como primer rector del santuario, el padre Valtuille. Y la Junta Rectora Ejecutiva pro coronación de la Virgen de Regla en Chipiona estaba compuesta como presidente por el padre Antonio Valtuille, rector del Colegio de Regla. El secretario era don Juan Soto Naval, vicesecretario el reverendo padre Rafael López de Munaín, el tesorero reverendo padre Francisco Juárez, vicetesorero don Antonio Caballero Ridruejo, vocales don Isidoro Gutiérrez, don Francisco Durán Herrera, don Manuel Aparcero León, don César Florido Cotro, don Antonio Rodríguez Caballero, don José María Miranda Nieto y don Gaspar Florido Cano. Estas eran las personas que componían la Junta Pro Coronación de la Virgen en Chipiona. Como esta, como ya os he dicho, se hizo en casi todos los conventos y todos los pueblos de la cercana Andalucía y Marruecos. Se llevaron a cabo este año muchas cosas para que fueran adueñándose de todos los corazones amantes de la Morenita y que la idea de la coronación no se perdiera. Se hacían actos en el Colegio de la Divina Pastora, en el cine principal, en el santuario aquí, los estudiantes, en el salón de actos que estaba ahí, de los estudiantes, que entonces gloriosamente eran 50 o 60. También se ofrecieron funciones. Y en el verano de 1952, fijarse cómo van haciéndose las cosas y pasando los años y trabajando el asunto, porque todas las juntas seguían pidiendo para la coronación de la Virgen y llevando a cabo todas estas cuestiones. La revista del Santuario de Regla no se paraba cada 2 meses de dar noticias y tenían una gran cantidad de anuncios de todas las bodegas de la comarca de Jerez. Me acuerdo muchas veces que mi amigo Juan Luis comentaba de la cantidad de bodegas de Chipiona. Lo menos 20 se anunciaban en el librito del Santuario de Regla, bodegas de Chipiona. Pues el verano de 1952 quedó absorbido por 2 actos cumbres, además de otros de menores proporciones. El primero, la gran corrida de toros, cuyo éxito se debió a la magnífica organización de don Luis Caballero Noguera, que logró incluirla en el cartel de los festivales de verano de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María de primera categoría. El día 3 de agosto, en pleno cogollo de esas corridas de verano. Y llevó a cabo los contactos con los ganaderos y los toreros. Fijarse la calidad. Para la misma regalaron ejemplares soberbios de sus acreditadas ganaderías el marqués de Casadomé, el marqués de Villamarta, don Luis Osborne, don Joaquín Pareja Obregón, don Antonio Urquijo y don Fermín Borque. Los espadas fueron Rafael Ortega, Manolo González y Pepe Luis Dominguín. Como se ve, ganaderías de primera clase para 3 de los mejores toreros del momento. Una gran corrida para un gran fin que culminó con un lleno hasta la bandera. El segundo hecho relevante de aquel verano de 1952 lo constituyó la inauguración de la gran tómbola pro coronación, también coordinada por don Luis Caballero, que funcionó aquel verano y el de 1953. Y hay una reseña de esto porque fue tal
el éxito económico de esta gran tómbola que superó todos los cálculos previstos. Los devotos de la Virgen regalaron en abundancia muchos de los objetos que eran los premios de esta tómbola, viéndose así reducidos los gastos al mínimo. El ayuntamiento ofreció libre de impuestos el sitio y grupos muy nutridos de señoras y señoritas convenientemente distribuidas acudían cada tarde y cada noche por turno a ofrecer las papeletas. En septiembre de aquel año tiene lugar un hecho relevante en la marcha de la coronación. De nuevo se celebra capítulo en la provincia franciscana, que vino a modificar los cargos, siendo nombrado a partir de entonces rector del santuario el padre Bernardino Ocerín Jáuregui, que fue el verdadero baluarte hasta que ya se culminó con la coronación en 1954. Él pasó a ser presidente y director de todas las juntas pro coronación que estaban establecidas. Y además el capítulo en ese año acuerda fijar definitivamente y sin más demora para el año 1954 la fecha de la coronación. En virtud de esta decisión se imprimen nuevos impulsos a los trabajos y el 8 de diciembre se firmaban las preces petitorias de la coronación. Os he traído esto porque dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Os voy a hacer un breve resumen de estas preces petitorias que no eran ni más ni menos que la carta de solicitud al Papa Pío XII, reinante en aquel momento, para la coronación de la Virgen de Regla. La firmó el padre Bernardino, casi nada, con otro sellito y otra firmita del reverendo y excelentísimo cardenal de Sevilla, arzobispo de Sevilla, don Pedro Segura y Sáez, casi nada. Y estas preces petitorias que se firmaron, como os he dicho, el 8 de diciembre, tuvieron una respuesta de Roma el 29 de abril de 1953 en una carta pontificia. Os voy a leer el comienzo de las preces petitorias porque son amplias, después que la quiera leer o retratar, pues ahí las tiene. Es para que veamos las personas que intervienen. Y dice: Beatísimo Padre, a su santidad el Papa Pío XII, los infrascritos, rector del Colegio Santuario de Nuestra Señora de Regla, en la villa de Chipiona, Cádiz, perteneciente a la Archidiócesis de Sevilla. Como sabíais, pertenecíamos hasta que se fundó la diócesis de Cádiz en la década de los 70, pertenecíamos a la Archidiócesis de Sevilla. Los presidentes de la Junta Pro Coronación Canónica de la Santísima Virgen de Regla, los alcaldes de Chipiona, Rota, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Lebrija, Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Sevilla, ciudades a que principalmente se extiende el influjo espiritual de este colegio santuario de Regla. Los serenísimos infantes don Alfonso y doña Beatriz de Orleán, egregios devotos de la Virgen de Regla, el ministro provincial de la provincia de Granada de Nuestra Señora de Regla, amparados en la poderosa intervención del excelentísimo y reverentísimo cardenal arzobispo de Sevilla, señor Pedro Segura y Sáenz, con la debida reverencia y filial devoción a vuestra santidad exponemos. El exponendo no os digo nada. Hace una visión de la historia de la Virgen de Regla que todos conocemos, cómo llega a las costas de Chipiona, como aquí los agustinos pertenecientes a aquel oratorio de San Agustín. Posteriormente habla de cómo fue enterrada y vuelta a encontrar 600 años después por un canónigo de León. Después de esta situación, cuando se encuentra, se extiende la devoción de forma maravillosa y rapidísima, no solo por Andalucía, sino en toda España y Portugal, hasta que en una procesión que se hizo en el año 1588 acudieron 80.000 peregrinos. En su honor se levantaron altares
en ciudades Rota, Sanlúcar, Jerez, Sevilla, Écija, Medina, Oviedo, La Habana, Islas Canarias, Brujas, Bélgica. Le hacía un resumen de todo lo que era la historia de la Virgen de Regla, como os digo. También cómo llegan los franciscanos, después de estos siglos de haber sido custodiadas por los padres agustinos, cómo llegan los franciscanos a este santuario de la Virgen de Regla con la intervención del grandioso padre Lerchundi. Todo esto que veis es la carta de petición. Y al final pues suplica que os dignéis conceder vuestra licencia para que en vuestro nombre y por vuestra suprema autoridad sea canónicamente coronada la Virgen de Regla en el transcurso del primer centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esto será un gran favor, óptima recompensa, dice, a la Orden Franciscana, a la Archidiócesis de Sevilla y a la nación española eminentemente inmaculista, dado en Chipiona, en el Colegio Santuario de Regla, el 8 de diciembre de 1952, festividad de la Inmaculada. Y a esta carta, como os he dicho, se recibe una carta pontificia del Vaticano, firmada por los cancilleres del dicasterio correspondiente del Papa Pío XII. Y también comienza diciendo: Federico, por la divina miseración, obispo tusculano de la Santa Iglesia Cardenal Tedeschini, arcipreste de la Basílica Patriarcal del Príncipe de los Apóstoles en Roma, prefecto de la Sagrada Congregación de Fábrica, al eminentísimo y reverendísimo Cardenal Pedro Segura y Sáenz, arzobispo de Sevilla. Salud en el Señor, al que la había remitido al Vaticano, claro. En nuestro Cabildo Vaticano, a quien por antiguo privilegio está reservado el coronar canónicamente las insignes y sagradas imágenes de la Madre de Dios, vuestra eminencia se ha dignado exponer por medio de las letras del rector del Colegio de Regla que en el territorio de esa archidiócesis, muy cerca de la villa de Chipiona, porque no tenemos que olvidar también que Regla era un lugar, como decían los historiadores, que no estaba ni muy cerca ni lejos de la villa de Chipiona, como a una legua de camino. Así lo reseña el cardenal y dice que con singular empeño siempre trabajamos en propagar la devoción mariana, reunidos en capítulo el 9 de abril de actual año, accediendo a tus votos y deseos, decretamos y ordenamos que la imagen de la Beatísima Virgen de Regla en nuestro nombre pueda ser adornada con preciosa corona de oro. Y a ti, eminentísimo príncipe, por ti o por otro, según tu beneplácito, te encomendamos efectuar esta coronación, dado en Roma, ciudad del Vaticano, el 29 de abril de 1953, el año 14 del pontificado de nuestro señor Papa Pío XII. El cardenal. Como veis, esto no era cosa baladí, era una cuestión importante. Así que ya vamos derecho a la coronación con todas las autorizaciones y todos los beneplácitos correspondientes de las autoridades, en este caso del Papa. Se trabajaba ardorosamente en la construcción de un chalet en la playa de Regla, que se rifó el chalet. Había de rifarse aportándose los beneficios a las colectas para la coronación. El terreno lo donó don Francisco Durán Herrera. Dirigió la obra al prestigioso arquitecto de Sevilla, don Aurelio Gómez Millán, persona que se distinguió como colaborador de esta casa en varios de los trabajos de la coronación, como la nueva solería del templo, del santuario y otros como el diseño del monumento al padre José Lerchundi y el proyecto de las nuevas escuelas Virgen de Regla. También intervino en el chalet el perito don Antonio Escobar y las obras las realizó don Manuel Jurado, un contratista local. El agraciado fue el poseedor del número de la papeleta que coincidió con la Lotería Nacional del 15 de diciembre de 1954. El número, si hay por ahí
amantes de la lotería, fue el 43.908, por si lo queréis apuntar y comprar. Le tocó a un señor de Trebujena. Sabemos el nombre, pero como ahora está el tema de la protección de datos, pues no lo podemos decir. Pero sabemos el nombre y el señor de Trebujena. El número también lo hemos dicho, así que ya lo sabéis. Al terminar el verano de 1953 se iniciaron los trabajos preliminares para la realización de la corona, que eran los fundamentales en este tema como objeto. Ya se contaba con una buena cantidad de donativos y se nombró una comisión artística que formaron el eminente crítico de arte, vicerrector de la Universidad de Sevilla, don José Hernández Díaz, el arquitecto don Aurelio Gómez Millán y el catedrático y después rector de la Universidad de Sevilla, don José Antonio Calderón Quijano, que también colaboró con esta casa en otras ocasiones, como la de la gestión para la asignación de los grados de profesional y maestría industrial de las nuevas escuelas Virgen de Regla. Se invitaron a diversas casas especializadas de orfebrería religiosa a que presentaran sus proyectos y presupuestos. Después del estudio del detenido examen, se falló a favor del presentado por don Manuel Seco Velasco, titular de uno de los talleres más conocidos de Sevilla, con más de 47 especialistas en su plantilla de trabajadores. Así llegamos al año 1954, donde ya las obras de renovación de la iglesia del santuario habrían de proseguir ininterrumpidamente hasta la coronación. En el mes de mayo se recibió la respuesta afirmativa del destacado poeta, escritor, orador y dramaturgo, excelentísimo señor don José María Pemán, a la invitación que a través de la marquesa de Casadomé se le cursara a fin de que corriera a su cargo el pregón de la coronación. Y por entonces ya se fijó detenidamente con el señor cardenal Segura la fecha de la coronación para el 5 de septiembre del 1954. En 1954 pues se estaban terminando todas estas obras en el santuario que os comentaba anteriormente. Eran dos reformas principales, que eran las colgaduras de telas de Damasco, que cubrirían los anchos muros del presbiterio, y el nuevo enlosado de mármol con su zócalo correspondiente, la pintura de los ventanales superiores, así como las columnas y los capiteles, que se extendió a todo el templo. Se instalaron las cornisas de donde penderían las colgaduras y que se habían encargado a juego con el gótico del retablo. Colocadas las nuevas colgaduras de excelente Damasco, que hace un par de años el Padre Superior las ha renovado, o sea que estaban ahí esas telas desde 1954. Realmente eran buenas, eran muy buenas. Se instalaron las nuevas colgaduras, se les pusieron unos tubos de luz fluorescente para mayor vistosidad, y estas obras duraron 2 meses y medio en el presbiterio. Todos los gastos, tanto de coste como de instalación, corrieron a cargo de don Francisco Durán Herrera de Chipiona. Se iniciaron posteriormente las obras de la solería y el zócalo, que se ejecutó en excelente mármol rojo y blanco, según el dibujo del arquitecto don Aurelio Gómez Millán, y materiales de los marmolistas de Jerez, don Rafael y don Antonio Valencia Rey. También se pensó en sustituir, si lo veis por ahí en alguna foto, el presbiterio tenía una verja de hierro forjado, muy parecida a la que hay en la parroquia, Pues se proyectó para hacerla, la de mármol de calado gótico, que ahí está también el trozo que queda. Y así llegamos a las fechas preliminares de la coronación. Pero antes quiero hablaros de una de las cosas que yo me quedo, que están ahí. Esta es otra de las cosas que tenemos los chipioneros. Están ahí, están en el museo de todos los franciscanos misioneros que han salido de esta casa, que mandaron sus cosas. Ahí están, y están estas cosas de la Virgen también. Y es una
fundamental la corona, para que sepáis qué es la corona de la Virgen de Regla. ¿Cómo es la corona? La vemos allá arriba tal, pero no somos capaces de saber que tiene un estilo de la clásica escuela sevillana, donde no está ausente ninguna de sus típicas características. Si bien de la exagerada profusión del barroquismo apenas se percibe más que el prodigio de las filigranas. 7 meses tardó su elaboración bajo la dirección de don Manuel Seco Velasco y de sus 47 operarios. Ahora nos explicamos los acabados de la hechura, lo delicado de las líneas y el finísimo calado de las filigranas y la perfección milimétrica de cada uno de los detalles. Con 2 partes bien diferenciadas, el canastillo y el resplandor que la circunda. Un leve aro sostiene el canastillo de 6 octavas. En el centro y en la parte anterior, sobre esmalte azul, destaca la Inmaculada de Murillo. En la parte opuesta, San Agustín. A los lados, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Buenaventura y el beato Juan Duns Escoto, los 4 grandes santos doctores franciscanos inmaculistas. En el resplandor destaca fácilmente la cruz superior con 12 estrellas que la circundan. Se unen a la corona por un invisible alambre de oro y en el arranque lleva 12 cartelitos en esmalte con alegorías marianas de la letanía con 4 angelitos. El meridiano del mundo. Bajo él, por una parte, se aprecia el escudo franciscano de Tierra Santa, que es el de los misioneros de esta casa, ya lo conocéis, la cruz con las 4 cruces en cada una de sus ángulos. Y la simbólica Granada, que era el nombre de la provincia franciscana de Granada de Nuestra Señora de Regla. Y en la parte posterior, cómo no, el escudo de Chipiona. Es de ejecución finísima, delicadas líneas y elegantísimas proporciones. Reviste una sencilla sobriedad gracias a la muy sabia distribución de sus elementos. Arte y piedad, como dice la canción de la Virgen, ambos en grado superlativo, se han funcionado una vez más para lograr un resultado perfectísimo. Fijaros todas las cosas que lleva la corona de la Virgen de Regla, ¿eh? ¿A qué no lo sabía mucha gente de los que están aquí? Pues después vienen otras 2 cosas que fueron elementales, y fueron los 2 mantos. El primero de ellos, regalo de los infantes de Orleans, don Alfonso de Orleans y doña Beatriz de Sajonia, padrinos de la coronación. Y está constituido por una antigua capa que su abuelo, don Antonio María de Orleans y Borbón dos Sicilias, duque de Montpensier, perteneciente a la Real Orden de Carlos III de la Inmaculada, cuyo collar lleva bordado en finísima plata. El manto es de glacé claro, cuajado de estrellas de plata y con el escudo de la Inmaculada, a cuya proclamación dogmática asistió el manto. Asistió a la proclamación dogmática. Hace exactamente 170 años, en hombros del señor duque, su poseedor de entonces. La Virgen de Regla lo lució por primera vez en el triduo de preparación para la coronación canónica. El otro manto, de extrema prestancia e imponderable riqueza artística, es del estilo característico de las vírgenes sevillanas, una modalidad del barroco. Todo en él es grandioso, desde la amplitud de sus dimensiones hasta lo delicado del bordado en hilo de oro. El fondo de terciopelo de azul intenso apenas es visible entre la profusión de los rosetones de oro modelado según el dibujo de otro familiar, don Ignacio Gómez Millán, y realizado por peritísimas bordadoras de Chipiona, Sanlúcar y Sevilla. Armaron todo el manto y trabajaron buena parte del bordado las religiosas sevillanas llamadas filipenses o monjas de Santa Isabel, participando sobre todo en el encaje de bolillo de la blonda,
las religiosas clarisas de Regina y las dominicas de Madre de Dios de Sanlúcar de Barrameda. La señora de don Antonio Román Villa y su sobrina, doña Dolores de la Milla, viuda de Garriga, y doña Carmen Cañizares de Almagro. Estas son las personas que intervinieron en la realización y el bordado del actual manto de la Virgen de Salida. Reviste singular mérito el finísimo encaje de bolillo, también en oro, de la ancha blonda que circunda el manto y que realza grandemente su hermosura. Digno compañero de la nueva corona, está expresamente destinado al desfile procesional de la Santísima Virgen de Regla, que con la delicadísima filigrana de la nueva corona y los remates góticos de las andas de plata, avanza por nuestra avenida con singular majestad y aire de reina entre los fervorosos aplausos de sus hijos. Tanto este manto como la corona fueron sufragados por los donativos y limosnas recibidos de todos los fieles y devotos de la Virgen de Regla. Ya prácticamente estamos en la coronación. El día 24 de agosto, don Manuel Seco el orfebre llega para entregar las dos coronas, la de la Virgen y la del Niño. Ese día don Manuel Blanco de Sevilla trae una cosa grandiosa, el equipo de micrófonos y altavoces de gran potencia para instalarlo en el templo y en toda la explanada. Entonces los predicadores, Padre Arenas, tenían que tener buen pulmón, porque de micrófono y demás nada. El día 28 se terminaron dieron de mano todos los que trabajaban en el santuario. Todos los trabajos, marmolistas, pintores, electricistas, y ya se vistió a la Virgen para el triduo que por primera vez lucía el regio manto de la Orden de Carlos III, que unos días antes habían regalado los infantes de Orleans. Al día siguiente hubo una cosa curiosa que fue la exposición pública de las coronas, 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, que visitó una multitud inacabable, dice el cronista. El día 30, esto es importante, tuvo lugar una llegada muy esperada. 12 voces tiples del Colegio Seráfico de Martos, acompañados del padre Félix del Buey Pérez, eminente historiador y cronista franciscano, además de experto en música, para reforzar la grandiosa echola del santuario, que teníamos una echola que precisamente a los estudiantes nosotros decíamos los coristas, porque siempre cantaban en el coro y siempre había unas voces privilegiadas. Tened en cuenta por los nombres que menciono de todo esto, que en aquellos tiempos la mayoría de los mayores, de los profesores, eran gente del norte, que cantaban magníficamente. Todavía los hay por ahí algunos, y enseñaban. Yo recuerdo que cuando celebrábamos en casa la Navidad, a mí me ha gustado siempre mucho cantarlo, sabéis los que sois mis amigos cercanos. No voy a cantar ahora nada, Mi mujer tranquila que no voy a cantar nada. Y cuando estábamos en las reuniones familiares de la Navidad, el día de Nochevieja, pues la cena se hacía rápidamente y tal, porque había que venir al santuario, a la misa del gallo, a las 12 en punto. No como ahora, Padre Superior, a las 12 en punto. Vamos perdiendo. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que después, cuando se terminaba la misa y demás, se volvía a casa y era la hora de los turroncitos, el anís, la pandereta y todas esas cosas. Pero al santuario había que venir. Y yo, que tenía entonces 10, 11, 12 años, me quedaba patidifuso de escuchar a la chola del santuario, los coristas, las cosas que interpretaban en esa misa del gallo. Era espectacular. Entonces vinieron 12 tiples del Colegio de Martos, acompañada del padre Félix del Buey, para reforzar la chola del santuario, completándose así una coral de más de 50 voces de gran calidad.
que bajo la batuta del padre Félix del Buey y acompañados al órgano por un estudiante de aquí, de teología, de esta casa, Fray Rafael Mota Murillo, que posteriormente algunos de los que hemos estado en el Colegio de los Franciscanos, el padre Mota, daba clases posteriormente en el colegio. Era un verdadero virtuoso de este instrumento. Pues estos hicieron la delicia musical de los miles de asistentes a todos los actos que se llevaron a cabo. El 31 por la mañana llegaron las flores para altar que había regalado la señora marquesa de Domé. Ahora las regalamos nosotros a todo el mundo, porque tenemos flores para dar y para tirar. Pero entonces no, era al revés, nos la tenían que traer a la gente aquí. Entonces lo que teníamos eran muchas viñas, mucha uva y vino. Y ya así las cosas, estamos dispuestos a iniciar los festejos de la coronación, porque no fue sola y exclusivamente ese día del 5 de septiembre. El día 1, a las 7 de la tarde, tuvo lugar el grandioso pregón que llevó a cabo el muy ilustre señor don José María Pemán y P. Martín, poeta, dramaturgo, escritor y orador católico gaditano, hijo de don Juan Pemán de Cádiz y doña María P. Martín de Jerez de la Frontera, una de las plumas más reconocidas de la época. Para ello se colocó un pequeño atril con mesa incorporada en la zona de los predicadores del presbiterio, con micrófono en altura, conectado a los altavoces del templo y exteriores, y desde allí proclamó su pregón de pie y dirigiéndose a la Santísima Virgen, todo el tiempo que duró el mismo. En él, con magistral quehacer, dirigió frases poéticas de gran belleza a la Virgen de Regla, en un pregón vibrante que correspondió el público y las autoridades asistentes en varias ocasiones con un atronador aplauso. Porque hoy, decía, el sereno juzgar de la mente sucumbe ante las embestidas del entusiasmo del corazón. Y en Andalucía es señora la poesía, y el amor preside nuestra existencia y nuestra actividad. Una vibrante invocación final a la Santísima Virgen de Regla, y en los pliegues de su bendito manto quedó amparada España, el mundo y muy especialmente Chipiona, el pueblo de sus preferencias. A modo de referencia, me he permitido traer ante ustedes una breve oración de don José María. Y dice así: yo sé que estás conmigo, porque todas las cosas se me han vuelto claridad, porque tengo la sed y el agua juntas en el jardín de mi sereno afán. Yo sé que estás conmigo, porque he visto en las cosas tu sombra, que es la paz, y se me han aclarado las razones de los hechos humildes, y el andar por el camino blanco se me ha hecho un camino de felicidad. No he sido arrebatado sobre nubes, ni he sentido tu voz, ni he salido del prado verde donde suelo andar. Otra vez, como ayer, te he conocido por la manera de partir el pan. El triduo de preparación se desarrolló durante los días 2, 3 y 4 de septiembre. Comenzó con solemne pontifical que a las 9 de la mañana del día 2 ofició el excelentísimo señor arzobispo de Colombia, don Juan Manuel González Arbeláez. Ustedes, fijarse los títulos de las personas que venían, intervenían, de dónde venían. El padre Bernardino Cerín, pegado al 25, No era nadie el padre Bernardino. Era bajito, pero grande. No era nadie. Dice, ya era difícil moverse por la explanada y acceder al templo, si no era con suficiente antelación. Había una función vespertina
que comenzaba a las 7 de la tarde, también oficiada por el señor arzobispo, que tras el rezo de la corona franciscana y el ejercicio del triduo desarrollaba unos temas referentes a la Virgen María. El tercero de la función por la tarde fue una solemne sabatina, presidida y dirigida por el prelado diocesano, excelentísimo señor Cardenal Segura, que dirigió una fervorosa y paternal plática, y se terminó con la exposición solemne del Santísimo y el himno mariano Salve Madre. Y ya se llega a la apoteosis de la coronación. Y dice el cronista: según lo permitieron predecir las anteriores jornadas, o sea, del tío del tiempo tampoco, cero, se predecía por las anteriores jornadas. ¿Cómo ha estado estos días? ¿Cosas buenas? Pues bueno va a estar el día. El día 5 amaneció radiante. Solo desde el mediodía sopló una ligera brisa marina que vino a refrescar piadosamente el ambiente que la apiñada multitud tornaba sofocante, aunque la temperatura se conservaba en perfecta medianía. Los peregrinos de muchas ciudades llegaron a las primeras horas de la mañana. Esos no encontraron mucha dificultad para entrar en Chipiona, pero quienes intentaban hacerlo en vehículo a partir de las 10 no pudo ser. Tenían que enfilar las avenidas que daban al santuario andando. Algunos centenares de autobuses, en aquellos tiempos, algunos centenares de autobuses, quedaban estacionados en diversos lugares de la población y más de 1 millar de automóviles de turismo. Tan solo se podía acceder a las inmediaciones al santuario, como os he comentado, a pie, a través de la Avenida de Regla, la Avenida de Sevilla o la Banda de la Playa. El solemne pontifical de la mañana comenzó a las 11, revestido de sus ornamentos pontificales. El excelentísimo Cardenal Segura presidía dentro del templo por la mañana desde el trono. Concelebraban el señor arzobispo de Colombia, el obispo de Fusala, vicario apostólico de Marruecos, monseñor Francisco Aldegunde, franciscano, como es lógico, representación del Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla, el señor Marqués de Terranova, presidente de la Obra Pía, en representación del ministro de Asuntos Exteriores. ¿Y qué pintaba el ministro de Asuntos Exteriores en la coronación de la Virgen de Regla? ¿No? Nos podemos preguntar. Un cónsul especial, presidente de la Obra Pía, en representación del ministro de Asuntos Exteriores. Pues muy sencillo, mis queridos amigos. Todas las personas que han salido de este santuario, colegio misionero, a todas las partes del mundo, aparte de llevar el nombre de Chipiona y de la Virgen de Regla, a Tierra Santa, a los lugares de como decimos actualmente, por lo menos cuando yo estudiaba geografía del Asia Central, al norte de África, al sur de América. Todas estas personas, aparte de llevar el nombre de Chipiona y su Virgen de Regla, llevaban la representación, en la mayoría de los casos, del gobierno español. Eran como embajadores allí donde iban del gobierno español. ¿Por qué? Porque en esos lugares, prácticamente, en el norte de Marruecos, en aquellos tiempos, y en Tierra Santa, pues no os digo nada, y el Ministerio de Asuntos Exteriores se amparaba para llevar muchas de las cuestiones del gobierno español a través de su negociado, a través de los misioneros de esta casa. Por eso estaba representado el ministro de Asuntos Exteriores, cuando se enteró de lo que aquí se estaba organizando en este colegio de misioneros. Estaban los infantes de Orleans, como es lógico, padrinos de la coronación,
autoridades provinciales, locales y de todas las ciudades vecinas, oficiaba el muy reverendo padre provincial Agustín Zuloaga. Al terminar el Evangelio, su eminencia, el cardenal, pronunció la homilía del día, glosando las palabras evangélicas y aplicándolas a la solemnidad del momento. El santuario repleto de fieles, esto era el día 5 por la mañana ya, no podía albergar ni por mucho a todos los que venían, los que estaban, tantos peregrinos, que debieron seguir el curso de la función a través de los altavoces instalados en la explanada y que se escuchaban hasta muy avanzadas las avenidas. Cuando los fieles recibieron la bendición episcopal, comenzaron a abandonar el templo y así pudieron ir entrando la cantidad de peregrinos que habían quedado fuera, al menos para ver a la señora y descansar un rato a la sombra antes de tomar alguna frugal comida, esperando la función de la coronación a las 6 de la tarde. Conforme avanzaban las horas de la tarde, la masa humana comenzaba a congregarse en la explanada del santuario. Faltaba todavía 2 horas para el comienzo, pero todo el mundo quería estar lo más cerca posible. Las 3 avenidas repletas eran ríos por donde desembocaban incesante público en la explanada del santuario y del humilladero, que se apiñaban con auténtica presión. Algunos valientes escalaron el monumento del padre Lerchundi. Desde el Hotel Sur contemplarían el acto algo más de 3.000 personas. Todas las azoteas cercanas estaban ocupadas. Los pequeños parecían pajarillos y anidaban en los árboles de la explanada. Se calculaban hasta 70.000 personas. Cuando el reloj señaló las 6 de la tarde, la Virgen inició el descenso del altar. Grandioso, hermano capataz? Grandioso, el descenso del altar. Figúrate tú el del día de la coronación. Si te hubiera cogido a ti de capataz, ojú. Inició el descenso del altar y se asomó por la puerta principal al público, que comenzó a vitorearla para no interrumpir más sus aplausos. Se colocó junto a una tribuna colocada ex profeso para el acto. Delante de la puerta en ella estaba el cardenal Segura con todo el clero que antes he mencionado, las autoridades que antes he mencionado y además llegaron más. Llegaron el general Merry del Val, que era el capitán general de Andalucía, el general Santa María, sus Altezas Reales, los infantes de Orleans, padrinos de la coronación. Si observáis en alguna de las fotos, se ve que toda la ceremonia de por la tarde además se hizo con una escolta de lanceros a caballo, que se ven ahí en medio de la explanada, que venían, como es lógico, con el capitán general Merry del Val. Rafael Santisteban, muchos de los mayores de Sevilla lo conocerán, era el famoso locutor de Radio Sevilla. Trataba de dominar sobre la multitud para que no paraba de aplaudir y vitorear a la Virgen. Y esto lo hacía gracias a las sonoras ondas de los altavoces. Para dar comienzo al acto, que se inició con la lectura en castellano y latín del decreto pontificio, que está ahí, y los infantes acercaron en artísticas bandejas de plata las nuevas coronas de la Virgen y el Niño, que fueron bendecidas por el legado pontificio. La multitud contuvo la respiración. Habló el señor cardenal en fervorosa exhortación. ¿Os podéis imaginar lo que eran estas 70.000 personas pendientes de esto? Un cántico más a la Virgen de Regla, que fue correspondido con un gran aplauso que ya no se interrumpió. No paraban de tocar las palmas. Y así, pues, el señor cardenal, los ministros, los infantes, se situaron delante de la Virgen y comenzaron a lo que fue el acto propio de la coronación, sin que la gente terminara de tocar las palmas. Y venga a seguir a tocar las palmas. Ya ni Rafael Santisteban tenía capacidad para mandarlo a callar.
el señor cardenal al final se situaron frente a la imagen ya una vez coronada. La chola entonó el Regina Coeli y las cámaras fotográficas, fíjate, ya funcionaban por cientos. Procedíase a la coronación católica, ya estaba hecho. La ovación siguió largo rato para el señor Santisteban pidió por los micrófonos unos minutos de silencio, por favor, para que la chola ejecutara el Te Deum de Acción de Gracias, que sería el majestuoso del gran organista de la Catedral de Sevilla, don Norberto Almandoz, que el mismo autor había venido para interpretarlo personalmente. A continuación, y entre el inmenso sentir de sus fieles y devotos, se organizó una procesión solemne, como se pudo, también ahí hay una foto, como se pudo, que salió por la avenida de Regla, dobló por la avenida de Jerez y subió por la avenida de Sevilla. Y ya todo el mundo volvió a sus lugares de partida y la Virgen a su destino en el santuario. Posteriormente, días 6, 7 y 8, tuvo lugar un triduo de acción de gracias. Y el día 8, el Día de la Virgen, después de la misa de la tarde, se inició una procesión hacia la parroquia de Chipiona, que fue una de las veces que la Virgen de Regla fue a la parroquia. Estuvo allí 2 días. Y en estos 2 días, el párroco, el padre Enrique Ramírez Paguillo, dio la bienvenida a la Virgen, se hicieron muchísimos actos en la parroquia y volvió el día 10 a su camarín en otra emotiva procesión desde la parroquia por la avenida de Sevilla. La Virgen de Regla, dice, terminó a reposar tranquila en su camarín después de los grandiosos actos realizados en su honor para la coronación y tan largos y triunfantes desfiles procesionales. Y en la augusta intimidad de su retiro sonrió satisfecha del entusiasmo desbordante que sus hijos en su honor habían derrochado aquellas jornadas. Así terminó todo lo que fue la coronación de la Virgen de Regla. Hay una cosa que ya os he querido transmitir en 2 o 3 ocasiones y es el ponerse en aquella época, cómo se hicieron tantas cosas, cómo tantas personalidades tan importantes se adherieron a esta coronación de una virgen chiquitita que estaba en un monasterio no muy lejos, pero tampoco cerca de un pueblo que se llamaba Chipiona. ¿Cómo se produjo aquella cantidad de cosas? Y yo creo que el reflejo más importante está en otro documento que yo he visto y lo he querido dejar aquí para hacerlo solamente una reseña. Y fue un reportaje que el padre Vicente Recio, un franciscano misionero en Marruecos, apareció este reportaje en el Diario de África y lo hacía el padre Vicente Recio, que vino con unos peregrinos de Tetuán a la coronación. Y dice su reportaje, entre algunas frases porque es más largo: caminos por mar y tierra, los viejos caminos prolijos de riesgo y fatiga. Fíjate lo que era también venir en el año 54 de Tetuán y de Tánger en los barcos que había entonces, No te digo nada. Mi padre me dijo que se montó en uno una vez y que lo llevaron por un premio de no sé qué a Canarias, a 30 chavales, y que cuando iban por frente de ahí del Arache, no sé qué, hubo un vendaval, el barco no sabe cómo se volvió para acá y cuando se dieron cuenta estaban otra vez en Málaga, que era de donde había salido el barco. Pues dice, los viejos caminos prolijos de riesgo y fatiga
nos ha llevado esta vez desde esta África cálida y tan cálida y tierna a las tierras doradas y verdes, en que se dignó asentar sus reales la Madre de Dios bajo el enigmático y venerado título de Santa María de Regla. En Tetuán hay una imagen chiquita y linda que fue obsequio hecho por devotas amistades al padre Isidro López de Alda. 126 peregrinos cristianos de Marruecos han asistido hace pocas fechas a la solemnísima coronación canónica de la venerada imagen de Regla. 80 de Tetuán, 40 de Tánger y 6 de Larache, con 4 misioneros y 12 misioneras que completaban esta nutrida representación de la catolicidad de Marruecos, que partió de los puertos de Ceuta y de Tánger el pasado día 4. Dice, ya detalla unos pocos aconteceres y dice, ya solo a 10 kilómetros Chipiona. Se divisa la gótica y esbelta torre del santuario. Otra vez la salve de Acción de Gracias. No es posible llegar hasta el santuario con los autobuses. Son tantos los que nos han precedido en la llegada que hemos de apearnos a 2 kilómetros del templo, meta de nuestros afanes peregrinos. Todas las avenidas amplias y ciudadanas que conducen a Regla son hirvientes hormigueros humanos. Allí está media Andalucía, Cádiz, Sevilla, Jerez, los puertos Rota, Lebrija, Estepa, Marto, Linares, y hay peregrinos de Madrid, de Valencia, de Extremadura y de las Vascongadas. Una formidable concentración de almas pías atraída por el imán irresistible de la bendita entre todas las mujeres. Por fin conseguimos dar vista a la fachada del santuario. Fijarse, después de salir de Tánger, de Tetuán, cómo consigue llegar a ver el santuario. Delante de la cual, de la fachada, se alza el monumento a nuestro padre Lerchundi. Imposible entrar en la basílica. Tenemos que contentarnos con seguir la misa desde fuera. Estos son los que llegaron después de las 10. A través de los altavoces, formidable la coral franciscana del santuario, reforzada con los tiples de nuestro seminario menor de Marto y por otros elementos de indiscutible valía. Sermón del cardenal Segura, tajante y mariano. Luego sí, ya nos fue dado penetrar, no sin gran esfuerzo, en las naves amplias y acogedoras del santuario más bonito que he visto en mi vida. Como decía una de mis peregrinas tetuaníes, empedernida visitadora de templos consagrados a la Santísima Virgen. Cómo fluían del corazón y de los labios las plegarias, qué bien le cuadraban a la Virgen de Regla todas las frases pontificias de la oración del Año Santo. Cómo nos sonreía ella, a los que desde luengas tierras habíamos ido a festejarla en el día en que se la coronaba. Reina de muchedumbre de fieles, servidores y rendidos vasallos. Los labios rezaban y lloraban los ojos. Lo de la tarde fue inenarrable. Se habla de 70.000 personas congregadas en la explanada del santuario y avenidas adyacentes. Un mar de criaturas junto al mar de aguas infinitas. La aparición de la sagrada imagen ante la muchedumbre revistió caracteres de apoteosis. Aplausos, víctores, cánticos, pañuelos al aire, cohetes, estrépito de instrumentos musicales y luego el silencio. La voz anciana y venerable del cardenal Segura, legado pontificio y la coronación. Por fin la procesión. El cronista renuncia a detallar el evento, pues escapa a toda posible redacción lo que se puede sentir, pero no es dado expresar. Queda aquí constancia de nuestra gratitud al cielo que se dignó embriagarnos de espiritual enajenamiento en esta jornada memorable del 5 de septiembre del año del Señor de 1954. ¿Por qué no nos quedamos aquí, Padre? Esto es muy bonito y hermoso,
pero no tenemos más remedio que dejarlo. Marruecos nos llama y nos espera. Hay que desandar el camino. Hagámonos desde hoy peregrinos sensatos y conscientes hacia el santuario que Dios y su Madre tienen en el cielo. Muchas gracias por su asistencia. ¿Has cumplido objetivo A lo justo. Gracias. Muchas gracias. El número de las fotos que a tu padre. ¿Lo has visto? Bueno, se han cumplido los objetivos, pero sobremanera. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo y parecía que estábamos viendo todo. Decir solamente dos cosas. Una, que de esa Escola Cantorum, de los niños de Marto, el único superviviente que tenemos es el padre Onofre. También toqué esa tecla. Así es, también toqué y le dije, padre Onofre, que son los 70 años de la coronación y tú fuiste a cantar. ¿Qué te acuerdas de la coronación? Dice, nada. O sea, esa tecla era. Y la segunda, Juan Carlos es de casa y de la comunidad, con lo cual ha dado tantas charlas y tantas cosas que ya le hemos regalado a la Virgen de Regla. ¿Cuántas son? 7 las que tiene en tu casa. Entonces, normalmente siempre regalamos una imagen de la Virgen de Regla. Como él es de casa, pues le hemos dicho, entra a la tienda y elige tú lo que tú quieras. Así que él ha elegido lo que ha querido y se lo entregamos como un simple y sencillo gesto de fraternidad en recuerdo de esta noche tan preciosa que nos ha hecho pasar en este claustro de... Esta es una noche maravillosa. Preciosa. Fijaros las cosas que tenemos que no las sabemos valorar muchas veces, porque como las tenemos tan en la mano, lo que es estar en este patio, escuchando en este caso no a mí, sino a las personas que intervienen, estos conciertos que tenemos, lo que esta casa es y ha sido. Pero bueno, el objetivo fundamental de esto, como decía Fray José de Sanlúcar, es que seamos conscientes de lo grandiosa que fue la coronación, Padre Superior, y que dentro de 5 años es el 75 aniversario, bodas de platino. O sea, que hay que ponerse las pilas, ahora que no hay que estar enchufado al 25, que tiene usted el 2525 ahí por lo menos, tiene ahí cabida para tirar. Si estamos vivos y estamos en la casa, pues ya empezamos a hacer. Gracias por vuestra asistencia.